yo estaba siendo ingeniero, como era mi padre, pero no era lo que quería mi alma, ¿no? Realmente mi alma estaba necesitando una cosa más profunda de la vida que solo ir a trabajar y volver. Algo en ti murió, ¿no? Para poder renacer. ¿Qué pasó? Pues fue una enfermedad, tío. Fue algo que me causó un dolor físico, pero eso fue como el punto de inflexión, ¿no? La mezcla de yo no sentirme feliz con ya tener una enfermedad crónica con 22 años. Estaba en el instituto número uno top de investigación en el Max Planck y yo no podía llevar allí mis ideas. Yo tenía que seguir todo pautado como me decían y yo no quería ese camino, ¿no? A Brujita, con el péndulo, me empezó a hacer preguntas y me hizo darme cuenta de esto, ¿no? De que yo en realidad estaba viviendo una vida que no era la mía, que yo no estaba feliz con ella, sino que ese momento en concreto pasó para que yo me diera cuenta, ¿no? De que tenía una postura así hacia adelante que me hacía estar pues en una frecuencia que no es la mía, ¿no? Bienvenidos una vez más a Mindful Capital, el podcast donde entrevistamos altos niveles de conciencia. Hoy tenemos uno espiritual buenísimo, una persona con la que incluso trabajo personalmente, ya os contaremos el proyecto que tiene entre manos. Hay personas que no siguen un camino, sino que escuchan una llamada. Y cuando alguien decide escuchar ese llamado, su vida deja de ser solo suya. Se convierte entre un puente entre lo moderno y lo ancestral, entre el mundo que corre y el mundo que recuerda. Nuestro invitado ha dedicado su vida a explorar la conciencia, a convivir con pueblos indígenas y a caminar con respeto al lado de tradiciones para protegerlas y compartirlas desde el lugar correcto. Así que con todos ustedes, Fede de Osel Tribe. Hola, buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí. Agradecerte, ¿no? Lo primero de todo por crear este espacio tan bonito donde traes gente que igual dentro del nicho como el tuyo no es lo normal, ¿no? Pero te lo llevas aquí a la conciencia que es tan importante, ¿no? Entonces, gracias a ti lo primero por invitarme y por crear este espacio. A ti hermano, para aceptarme. Qué bien, qué bien. Hay mucho de qué hablar, pero Hay muchas primero, cositas, sí. sí. ¿Cómo, o sea, quién era Fede antes de este despertar espiritual que tuviste? Era un ingeniero, era una persona que era muy ambiciosa en el ámbito de lo profesional, había estudiado ingeniería de telecomunicaciones, acabé esa carrera y no era suficiente, hice también ingeniería electrónica. Y, y cuando acabé las dos y empecé a trabajar un año, estaba en neurociencia en Alemania trabajando Wow. y empecé a ver que estaba como deprimido, ¿no? Como que había algo de mí que no funcionaba, ya estaba en un punto donde tenía tres idiomas, dos carreras, estaba en un lugar top trabajando y algo por dentro pues no funcionaba bien, ¿no? Y ese era quien yo era antes, ¿no? Era una persona ambiciosa que pensaba que el trabajo y conseguir lo material le iba a traer esa felicidad que anhelaba, ¿no? Desde hacía tiempo, pero que se dio cuenta de que no, ¿no? Que por ahí no llegaba hasta esos lugares, ¿no? Wow. Es que encima llegaste al top de la carrera, fuiste hasta Sí, Alemania, sí, los mejores países. ¿Aprendiste alemán y todo o qué? sí, sí, ich kann auch Deutsch reden. Wow. En inglés, Podemos hablar un poco. joder, qué guay, qué guay. ¿Y qué, Sí, hermano, era... ujú. ¿Y No, qué eso que fue? me gustaba sacar cosas, ¿no? Y conseguir, y siempre he tenido mucha inquietud. Perdona, que me ibas a preguntar algo. Sí, sí, cosa, porque estabas en el top de la carrera que mucha gente le gustaría, coño, incluso irse a Alemania a trabajar. ¿Qué fue en sí como que cambió? Que algo en ti murió, ¿no? Para poder renacer. ¿Qué pasó? Pues fue una enfermedad, tío. Fue algo que me causó un dolor físico. Ahora te cuento bien el qué, pero eso fue como el punto de inflexión, ¿no? La mezcla de yo no sentirme feliz con ya tener una enfermedad crónica con 22 años pues que en ese momento yo sabía que me podía curar, aunque los doctores dijeran que no. Y bueno, ahora si quieres entramos allí porque de alguna manera curarme de eso tuvo que ver con dejar todo y hacer lo que yo quería en la vida, ¿no? Que era en ese momento pues ser libre sobre todo, pero también pues hacer música, ¿no? Y dedicarle el tiempo a cosas que realmente me llenaban por dentro. Ahí empezó tu camino de sanación, como que te lo pidió el cuerpo. Sí, realmente mi camino espiritual nació así, nació a través de la sanación, de yo tener, era una luxación, te lo cuento si quieres un poquito. Sí, sí. Vale, pues yo jugaba balonmano, ¿no? Me gustaba mucho hacer deporte y en una de estas, en una defensa así, ¡pam! Era un tío gigante, yo intenté entrar, pero él me agarró aquí del hombro y con mucha fuerza, entonces el hombro me hizo ¡fua! Y se me salió entero.
y Wow. se me salió hasta aquí. O sea, es el peor dolor que yo he sentido en mi vida, pero vamos, con diferencia. Y claro, pasó una vez, yo en ese momento estaba en la ingeniería, ¿no? Todo esto, y al principio fue como, hostia, yo estaba haciendo deporte, entonces se me ha salido el hombro, no le di ni más vueltas. Pero claro, empezó a pasar una vez, otra vez, otra vez. Acabé yendo al doctor del Real Madrid, al doctor Guillén se llama. Y hablando con él me dijo que me podían operar, que lo que yo tenía era una luxación crónica de hombro, que eso no se curaba nunca, pero que pagando, creo que eran 15.000 pavos, me introducían como una cápsula en la cual reducía la movilidad en un 25% y tampoco me aseguraba que no se me fuera a salir el hombro. Entonces yo dije, vaya pedazo de mierda de solución, ¿no? Sí, Porque ¿no? me está diciendo que voy a poder mover menos el hombro, voy a seguir con miedo de que se me salga y no va a funcionar, ¿no? Y dije, vale, no me opero aquí y no sé qué voy a hacer, pero me voy a curar esto. Y en ese momento encontré, o sea, me puse a buscar y es donde se despertó un poco esta dimensión que hay detrás de las cosas, ¿no? Que hasta mí en ese momento pues no había sido tan revelada, aunque sí tenía mucha inquietud, ¿no? Por lo invisible, por el mundo de lo que no se puede palpar, de la magia, pero Mm. no se había empezado a materializar todavía. Y di con una brujita que utilizaba un péndulo y lo mezclaba con biodescodificación. No sé si sabes un poco de qué va la biodescodificación. Ok, sí, 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 he Ajá, escuchado. Wow, ajá. ¿pero con eso? Sí, con eso me curé, tío. What? Ahora te cuento cómo, pero para mí fue un proceso tan fuerte que me hizo creer muchísimo en mí y en el poder que tenemos los seres humanos, ¿no? Para autocurarnos, autogestionar nuestra salud y tanto para bien como para mal, ¿no? Para hacernos bien o para hacernos mal. 100%. Y eso, ¿no? Yo estaba en esa situación, encontré a esta brujita y ella me empezó a hablar de lo que era la biodescodificación, ¿no? Que así, para quien pues no lo sepa hablando rápido, es una mm, o pseudociencia o ciencia moderna, ¿no? Que asocia cada dolor o enfermedad física con un problema de gestión emocional. En mi caso, yo tenía el hombro derecho, que era el que se me salía. Y mi postura en ese momento era un poco así, ¿no? Como de, yo no estaba así bien parado, sino que estaba así con la chepa, pues la mezcla de estar todo el día con el ordenador y que esto es la clave de todo, ¿no? El lado derecho es nuestro lado masculino, es la energía masculina, la energía del padre. Ajá. Entonces, yo de alguna manera, como pues mis padres habían querido lo mejor para mí siempre, ¿no? Pues ellos pensaban que estudiar era lo mejor. Entonces yo había ido ahí porque ellos me habían indicado ir hacia allá, ¿no? Yo estaba siendo ingeniero, como era mi padre, pero no era lo que quería mi alma, ¿no? Realmente mi alma estaba necesitando una cosa más profunda de la vida que solo ir a trabajar y volver, y además eso se juntó con que estaba en el instituto número uno top de investigación en el Max Planck y yo no podía llevar allí mis ideas, yo tenía que seguir todo pautado como me decían y yo no quería ese camino, ¿no? Ok. Entonces se juntaron así un poco estas dos cosas y, o sea, perdón, rebobino un poquito. La brujita con el péndulo me empezó a hacer preguntas y me hizo darme cuenta de esto, ¿no? De que yo en realidad estaba viviendo una vida que no era la mía, que yo no estaba feliz con ella, que era parte del trabajo, parte del masculino. Y que en realidad no es que hubiera pasado por casualidad que en ese momento en concreto se me salió el hombro, sino que ese momento en concreto pasó para que yo me diera cuenta, ¿no? De que tenía una postura así hacia adelante que me hacía estar pues en una frecuencia que no es la mía, ¿no? Que es pues estar bien parado ante la vida, estar feliz, estar alegre todos los días, pues no, porque yo siempre estaba pues así, ¿no? Claro. Trabajando, haciendo cosas que a mí no me gustaban y que no me hacían feliz. Ok. Entonces, es tan loco como esto, ¿vale? Pero de salírseme 10 veces en un año, dejé el curro y desde que dejé el curro y he empezado a hacer música, a ser feliz, que hace ya 10 11 años de esto, no se me ha vuelto a salir nunca sin hacer nada más. Wow. O sea, ese era el camino que necesitaba tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Tal cual, Qué tal bonito. cual. Y Wow. ahí es donde empezó todo realmente, tío. Con esta enfermedad es cuando yo me di cuenta del poder que tenemos. Que no vamos a entrar en conspiraciones de ellos saben la verdad, nos la dicen, nos la dicen, ¿no? Igual simplemente hemos sido ignorantes y no la hemos sabido. Bueno, sí que hay pueblos que pueden recordar cosas, Claro. pero, pero el caso es que nosotros no sabemos esto en Occidente, no sabemos que podemos curarnos cosas que nos dicen que son incurables, no sabemos que la manera en que respiramos afecta a que yo pueda tener un infarto, no sabemos la cantidad de influencia que yo tengo ante mi salud, ¿no? Todo el rato. Es Más como, claro. si me pongo Sí. malo voy al médico y si tengo suerte me curo. Y no, si estoy listo no voy a ir al médico porque estoy cuidándome y no me va a pasar nada, ¿no?
O sea, poco así. como que se dice que la gente que no vive en la civilización de los pueblos indígenas que ahora hablaremos, ellos viven 100 años o más y, y no tienen médico porque las plantas está en la tierra todo. Así es. Sí. Obviamente esto no le quita el valor a la medicina occidental, ¿no? Que vale para muchas cosas, Mm, pero sí que se queda muy corta, ¿no? A la hora de comprender todas las dimensiones del ser humano. así es. Wow, qué guay. ¿Y cómo fue entonces ese proceso que canalizaste para escribir un libro? Escribiste el libro Soy Cambio, ¿no? Sí, hermano. Pues eso fue una necesidad, yo lo llamé siempre una necesidad, porque era en este proceso, yo empecé a despertar, yo escribía, ¿no? Tuve 4 o 5 años, bueno, siempre escribí mucho desde pequeño, pero estos años en concreto yo necesitaba como mucho escribir los procesos, lo que iba sintiendo, lo que iba pasando, ¿no? Porque era realmente como un despertar, por lo menos como yo lo sentía en aquel momento. El camino es muy largo y no sé si acaba alguna vez, ¿no? Pero Mm, sí que hay como escalones, ¿no? Que va subiendo. Entonces yo me iba dando cuenta de que uno se miraba hacia adentro, ¿no? Y de verdad se iba curando, le iban cambiando cosas, iba mejorando, ¿no? La dirección en la que va la vida. Entonces empecé a escribirlo y hubo un momento que ya tenía un tocho gigante y realmente la chispa que lo encendió fue pues una mezcla de unos talleres que estaba de arte y conciencia con una amiga que era escritora y que me cogió la oreja y me dijo, vamos a hacer esto y te voy a ayudar. Y así fue. Lo tenía ya medio escrito todo, pero ella me ayudó a ponerle orden, organización y a poner todo en su sitio, ¿no? Y para mí era una inspiración también para compartir con otros, ¿no? Este camino que todos podemos hacer, que depende de ti elegirlo, si quieres hacerlo o no, y mm, que te lleva a lugares muy bonitos, ¿no? Entonces es un libro en el que hablé mucho de mis cagadas también, ¿no? De cómo yo pues era bestia, era burro, era enfadado, pues todas esas cosas, ¿no? Y cómo los procesos de la vida, sobre todo cómo observar esos procesos y de qué manera observarlos de manera práctica me llevó a mí a ir liberándome de cositas y a la vez también como con ejemplos prácticos para que cada persona lo pudiera poner en práctica, ¿no? En su caso individual. claro. No, y ahora que nuestra generación están teniendo todos el despertar, ¿no? Siento Sí, que todo el sí, mundo está interesándose, entendiendo la verdad y queriendo adentrarse en este mundo para recordar, ¿no? sí, sí. Qué No, bueno, qué no lo bueno. podría describir mejor, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Ok, y entonces, ¿cómo empezó el inicio en las ceremonias y el inicio en las plantas sagradas? ¿Cómo fue la primera vez? ¿Fue en España o dónde fue? A ver, la primera vez que yo tuve contacto con una planta sagrada fue con honguitos y no fue en un contexto tan ceremonial o tan de maestro, tan de chamán, sino que fue más en un contexto de, primero de amigos, ¿no? Y luego con mi pareja. Y con mi pareja ese momento fue cuando ahí se me despertó algo. La primera vez con amigos fue un jiji jaja, no noté mucho, no entré mucho, ¿no? Porque, bueno, ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero para realmente entrar en medicina, pues tiene que haber unas condiciones, ¿no? Que te permitan estar en una frecuencia para conectar con eso y poder entrar, ¿no? Si no, pues es muy fácil quedarse en la superficialidad, en la risa, en veo una cosa y se lo estoy diciendo a mi amigo media hora, ¿no? Entonces no, Claro, está bonito, no es malo, pero no entras al poder que tiene la medicina, ¿no? Esto así todo es. bajo mi percepción, ¿eh? Cada No, es que persona así tendrá... es, así Ajá. es. Para mí también, sí. Sí. ¿Recreacional o ya en ceremonia serio con una guía, una meditación, unos cánticos? Eso hace la diferencia, Claro, ¿eh? para mí sí. Ok. Y la segunda vez, que fue al poco tiempo, esto hará pues 13 años o así, fue con una pareja que estaba en ese momento, comimos unos honguitos y nos fuimos al campo. Y yo como que en ese día no, o el cuerpo me pidió, o el gran espíritu, lo que le queramos llamar, pero no me dejaba hablar con ella. Me dijo, quédate en lo tuyo y no hagas caso. Y ahí ya pasaron las primeras cosas de yo empezar a ver cosas, de la conciencia colocándose. No entendía nada, ¿no? Pero me hacía sentir bien, ¿no? Desde la energía yo sentía que eso estaba bien. Y no estuvo nada mal con ella, ¿no? Estábamos como al lado, pero era cada uno en lo suyo, ¿no? Que es diferente la otra vez que con los amigos, sí que era pues como todos a la vez ahí Mm, riendo y esas cosas. claro, claro. Ok, vale. Y ahí empezó de verdad, que eso estaba yo viviendo en Alemania. Pero después de Alemania volví a España, estuve 3 años en Alemania, luego volví a España un par de años y luego me fui a Suiza. Y en Suiza, de repente empezó ayahuasca, 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 un llamado en mi cabeza de que yo tenía que probar la ayahuasca, la ayahuasca, la ayahuasca.
No sabía por qué, porque no sabía ni lo que era. De hecho, le decía aguayasca al principio. Wow. Aguayasca decía. ¿Y de dónde crees que vino esa llamada? De otra vida, de que es mi destino, de que me estaban llamando desde la selva porque pueden hacerlo. No lo Mm, sé, no tengo la sí, respuesta, ¿no? a mí también, a mí Pero, me pasó igual, a mí me ajá, empezaron a llamar en sueños y el tambor ajá. así de fondo, pum, 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 y dije, ¿qué pasa? Algo, tengo que hacer algo. Y fue que me llamó la abuelita, ¿no? Como se Era dice. la medicina también, ¿no? La ayahuasca la que te Sí, la llamó. Ajá. ayahuasca me llamó, tiene que ir a Perú, yo tengo que ir a Perú a hacerlo. Me fui, y me Y cambió la allí vida. fuiste, ¿no? Y fui Ajá. y ahí empezó todo. Sí, sí, ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo fue tu experiencia? También potente, ¿no? Sí, fue en la selva en Iquitos y fue Ujú, con la tribu de los Shipibos, ujú. en la Conozco. oscuridad, con ícaros potentes y uff, Ujú. 100% recomendado. Vale. Ok. Y tú cómo fue tu primera vez de ayahuasca? ¿Cuándo fue? Pues la primera fue cuando yo tenía ese llamado de la guayasca y acabé yendo un fin de semana que yo sabía que tenía que ser ese fin de semana y llegué a, a un espacio, ¿no? Que en verdad lo veo ahora y me parece un pedazo de mierda, con perdón, pero son Ayahuasca Internacional, no sé si te suena el nombre de estos. Es que además no me gusta nada la persona que lo creó, bueno, ha muerto ya y que en paz descanse, ¿no? ¿Cómo se llama? Alberto Varela. Entonces, bueno, no voy a hablar de la historia, lo que hizo, de cómo le robó a los cofanes cosas y eso, porque no es importante. Ahora el caso es que esa es la primera vez, ¿no? En la que yo entré en contacto con la medicina. Y pasaron dos cosas, ¿no? Por una parte eran facilitadores, entonces eran personas que no sabían gestionar la medicina, no sabían abrir o cerrar las dimensiones de la medicina, y si tú querías salir fuera no te dejaban porque les daba miedo que te pasase algo, ¿no? Entonces Mm, yo hubo un momento en el que necesité salir fuera, no me dejaron salir, me peleé con el facilitador y me jodió, o sea, me jodió la ceremonia, ¿no? Porque no me dejaron salir claro, un rato a ver la luna, tío, que era lo que me estaba pidiendo la medicina, que saliera de ahí a eso. Y solo era claro. música puesta en un cassette, ¿no? No, ya. Entonces, a pesar de eso, tuve un viaje increíble, ¿no? Yo como que me encerré en mi energía y dejé que la medicina trabajase en mí y me enseñó cosas súper bonitas y también me bajó al infierno duro, ¿no? O sea, Mm, fue una esta muy potente. sí. Y sobre todo, lo más importante esa primera vez es que allí conocí a una chamana colombiana que había ido a ver cómo era que hacían estas cosas, los de Ayahuasca Internacional. Y claro, yo con ella fui comentando cosas y me confirmó, ¿no? Que no sabían lo que hacían y que pues no estaba tampoco demasiado bien llevado a cabo, ¿no? Desde ahí. Pero ahí me hice súper amigo de ella. Y ya pues ella vivía en Suiza, yo estaba en Suiza en ese momento, y ella me invitaba a su casa, me enseñaba cosas, ella era brujita, tenía un montón de piedras, de cosas, para mí en ese momento eso era súper nuevo, ¿no? Y me flipaba mucho, ya era curandera, ¿no? Se dedicaba a curar. Ok. Y a través de ella conocí a un chamán, que es el primer taíta, taíta es como se le llama a los chamanes en Colombia, Ujú. y él fue, bueno, es- le conocí en una ceremonia, es que es muy loco. Aquí es donde de verdad la ayahuasca llega a mi vida bien hecha. Y yo tenía pareja, estaba con mi pareja en España y ocurrió ¿cómo era el nombre, tío? La nevada esta que hubo loquísima. ¿Te acuerdas? Sí, en En enero creo, Madrid. ¿no? Sí, en Madrid. Pero Sí. hace años, hace De- 8 o de- 9 años por lo menos. entonces no. Pensé que ¿Cómo iba le llamaron, tío? después de COVID hubo una, Puede pero ser si que... es antes, no. Después, creo que en 2021 o 2022, pero bueno. Bueno, no me acuerdo. El caso es que se quedó Madrid atascado una semana y tuve que esperar una semana para ir. Yo iba con mi coche desde Madrid hasta Suiza, hasta mi casa porque vivía allí. Mm, Pues eran veintitantas horas de coche, ¿no? Y en el camino ya estaba en Suiza llegando, estaba muerto, ya había dejado todos los BlaBlaCar y era en plan, no puedo más, puedo ir a tu casa a dormir porque me pillaba de camino. Y fui a su casa y justo esa noche, después de las 24 horas, había una ceremonia de ayahuasca que dirigía este taita. wow. Entonces yo como veo eso es como que todo esto la tormenta, todo esperó al momento justo para que yo pudiese llegar, ¿no? De alguna manera a esa ceremonia, o bueno, así fue como lo viví yo, ¿no? Mm, Y esa fue una locura, tío. Ahí en esa ceremonia me fui al pasado, volé, me salieron alas, me vi como jaguar, vomité mierdas que no me pertenecían, cagué un montón de cosas que no me pertenecían y supe, por lo menos en ese momento, luego he dudado, pero en ese momento supe que este era mi camino,
que había venido, ese es, pues, es lo típico, ¿no? Que le puede pasar a muchas personas y que luego pues sea un reflejo de ti mismo, pero yo como que supe que era para mí, ¿no? Por lo menos que yo tenía que explorar ese camino porque a mí me liberaba el alma y me traía recuerdos de quién era, ¿no? Precisamente lo Sí, que decías ahí al exacto. principio. Sí, a mí también, ven. Yo también vi el jaguar, también lo he Ajá, visto. ajá, Supongo que es nuestro animal, ¿no? Se supone que lo que te muestra, que, o sea, vi un jaguar que se acercó y me dio miedo, y cuando lo ajá. vi bien era yo. Dije, hostia, qué locura. Claro, ¿cómo le tenemos miedo a quién somos, ¿no? Realmente, Mm, de exacto. alguna manera, porque somos muy poderosos, pero se nos ha olvidado, ¿no? Sí, y ahí viene todo el miedo, porque mucha gente, cuando hablo de ayahuasca, me dice, no, tengo miedo de hacerlo. Y Ujú, yo creo que hay que tener más valor de hacerlo una segunda vez. Porque ujú. después de la primera la gente es como que ya tuve la experiencia, pero a partir de la segunda, tercera es cuando en realidad lo entiendes y hay que tener un poco más valor, ¿no? Claro, es que no es una medicina, no es un viaje del SD que vas a flipar y a ver elefantes, ¿eh? Vas a trabajarte a ti mismo la conciencia de las cosas que no te has atrevido a ver, ¿no? Exacto. Entonces, es un viaje bonito, profundo y duro de cojones, a veces. Es un buen trabajo. Ok. Y de ahí, ¿cómo seguiste indagando más para conocer esto y adentrarte en las tribus indígenas de Sudamérica? ¿Cómo fue ese proceso? Pues primero he tenido que aprender, ¿no? Porque es un mundo muy complejo, es mucho más complejo de lo que parece y hay que saber entender la energía de cómo funciona todo muy bien. Entonces yo después de esa ceremonia que me pasó eso, a mí me estaba pasando que cuando el taíta hablaba, su voz era como alguien que yo conocía, no sé si hacía mucho o qué, pero esa voz era algo que no me había pasado antes. Entonces yo acabé la ceremonia y le conté, le dije, yo no sé qué ha pasado, empecé a hablar con usted por telepatía, a mí me han salido alas, me han pasado un montón de cosas y yo he sentido que yo tengo que aprender con usted. Y me dijo que sí, me dijo, toma mi teléfono, vamos a hablar, él estaba viviendo también en Suiza. Y bueno, pues con él empecé un camino de aprender, ¿no? Él es indígena también, de Colombia, y él me empezó a enseñar, pero sobre todo él me enseñó por así decirlo, las mierdas, ¿no? Que yo tenía que limpiar todavía, pues de cositas que se veían, ¿no? Y me explicó, pues que en este mundo de la medicina hay cuatro ramas principales, ¿no? Que son las plantas, la energía, la meditación y, o sea, las plantas en cuanto a conocer cómo funciona el mundo de la planta, cuando una planta necesita agua, cómo hay que regarla, todo ese conocimiento de la planta y luego cómo usar las plantas de poder, ¿no? La ayahuasca, las diferentes medicinas que hay. Ujú. Y pues estuve como 3 4 años así con él, quedando de vez en cuando, aprendiendo y eso hasta que mi padre tuvo cáncer. Tuve que volver vamos, no, elegí volver de Suiza a España para estar aquí con la familia, ¿no? Apoyando esas cositas. Y ya cuando se puso bien, cogí una furgoneta y me fui a viajar por Europa, o sea, por Portugal, perdón. Ok. Estuve como 6 meses viajando y un día había conocido a un chaval que también le molaba la medicina, estábamos tocando música y de repente ya estamos tocando una canción que es Escahuata Callaway. Y estamos tocando esa canción y al momento saca el teléfono y me enseña un flyer con esa canción en 2 días al lado de donde, bueno, no al lado, pero en Lisboa, que teníamos que viajar como 3 horas. Y fue como tú, esto es una señal. Y en ese flyer estaban los Honey Queen. Los Honey Mm. Queen, bueno, ahora hablamos de ellos, ¿no? Pero es una tribu originaria del Amazonas, de Brasil. Y entonces, pues ahí yo fui a esa ceremonia y en esa ceremonia pasaron muchas cosas, porque como yo la viví, ¿no? Había un momento cuando ellos hablaban de determinadas cosas que eran códigos que yo empezaba a ver cómo había flechas de luz, de alegría, que me hacían... Y eso me volvió loco por dentro, tío. Decir, Dios, yo quiero conocer esto, quiero saber qué es esto, quiero entender esto. Entonces, al acabar la ceremonia, fui y le pregunté al chamán como... Además, yo no hablaba ni portugués, o sea, no sé ni cómo me entendí con él, pero le dije que si podía ir a visitarle a la selva, ¿no? Y me dijo que sí, que las puertas estaban abiertas y que yo fuera para allá cuando quisiera, que podía ir. Y así hice. O sea, volví de esto, me parece que fue en noviembre más o menos, estuve unos meses con mi familia y no me fui directo a la selva, sino que me fui a México primero. Ok. Estuve 6 meses viajando por México, en plan mochilero, muy guay el viaje, y ya después llegué a la selva. Y en la selva, pues es donde han pasado muchísimas cosas también, o sea, ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Relacionadas con la medicina, con la curación, con todas estas cosas que he ido viviendo.
Pero en la selva fue como el máster, ¿no? Fue como el decir, hostia, estos son los que saben, bueno, obviamente el primer taíta igual sabe nivel Dios, pero aquí es que todos saben nivel Dios, ¿no? Todos saben lo que hacen muy bien y entienden este mundo de la energía de una manera que a mí me toca estar callado todo el rato, ¿no? Y aprender, porque es lo Claro. que iba buscando, Ellos ¿no? están a otro nivel de Sí, sí, conocimiento ancestral. literal, literal. Ok. Y qué bien. Encima en México también es un muy buen sitio. Ellos hacen peyote, por ejemplo, que Sí, sí, hice peyote, hice honguitos, hice bastantes cosas. Estuve en Guaula de Jiménez, no sé si te suena. Allí es de donde nació María Sabina, que María Sabina es la, la mujer famosa que fue Walt Disney a ver y John Lennon y algunos de estos. Pues es de Guaula de Jiménez, de un Let It Be, por ejemplo. Si escuchas la letra hay una parte que dice Mother Mary comes to me. Yes. Ok, ok, ok. Ya sé quién es. Ella es Mother Mary. Ok, ok. Wow. Y estuve Vale. allí, conocí a su familia y conocí la tradición un poco y eso, pero la verdad es que está todo súper prostituido para vender. Y Mm, quedan pocas cosas, ¿no? Quedan pocas cosas de verdad, pero sí quedan. Si las buscas de verdad, las acabas encontrando. ok. Y ya después de México fui a la selva, ¿no? Donde había conocido a este chamán, que en realidad solo le conocía a él de una ceremonia y no conocía a nadie más de allí. Yo iba diciendo, pues igual me quitan los órganos, igual no vuelvo, Esto o luego fuiste igual, ¿qué a la pasa tribu aquí? de caníbales. Sí, 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 literal. Yo no sabía nada, ¿sabes? Qué loco. Y para allá me fui, tío. Y nada, lo mejor que he hecho en mi vida, la verdad. ¿Y Ha sido qué fue lo que entendiste de ellos, de su forma de vida, su forma de uf, ver la vida, que la gente o la sociedad no entiende? la alegría para hacer todo, el cambiar la eficiencia por estar juntos, la importancia de la comunidad, de cómo de verdad en comunidad eres feliz, qué poco hace falta para ser feliz, con qué poquito puedes vivir siendo feliz. Y también qué importante es tener lo básico, tío, porque si no tienes lo básico, no, si no tienes para comer es muy difícil vivir, ¿no? Pero Mm, hasta con eso son capaces de crear felicidad, ¿no? Y armonía. Obviamente hay momentos de todo y nadie es perfecto y eso es así. Ahí te encuentras también cosas que no son agradables. Pero de las que sí lo son, eso, por supuesto, la convivencia con la naturaleza, ¿no? Con las plantas, el conocimiento que tienen de las plantas. Su idioma, tío, está cargado de códigos porque no tienen las vocales como nosotros. Nosotros lo escribimos y diríamos Kenella, pero para ellos es Kunya, Ku. Y cuando tú rezas con ellos mucho rato y ya empiezas a hacer estos sonidos, es como que hay códigos a través de la vibración que se van instaurando en ti, que te van recordando, que te van haciendo ponerte en tu centro, ¿no? Eso wow, todavía no lo comprendo del todo, o sea, es una locura, what, hermano. qué loco. No, seguro que ellos tienen claro los códigos sagrados. Hostia, qué Claro. loco. Y ellos, o sea, ¿cuántas veces hacen ayahuasca? Porque supongo hacen ayahuasca cuando viene gente y tal, retiros, pero ellos de por sí lo hacen obviamente para estar conectados y tal, pero ¿cuántas veces a la semana o cómo ellos toman medicina? Los sábados. Los sábados por la tarde-noche se juntan a rezar y depende, ¿no? Por ejemplo, el primer sábado de cada mes lo que hacen es un rezo conjunto que en este caso tiene una parte de oscuridad, pero luego es una danza y es una celebración de la vida, ¿no? Entonces una manera también de agradecerle a la vida y de pedirle a la madre naturaleza, ¿no? Para que las cosechas vayan bien, para que todo el mes vaya bien. Esa es la primera, ¿no? Y luego hacen otras tres, pero pues no siempre hacen, a veces tienen que hacer más, otras menos, ¿no? Pero como que la regla es esa, los sábados por la tarde-noche se junta la comunidad y hacen Comunidad. Nishipa. Sí, ¿no? Porque yo, por lo que he visto, hasta los niños lo hacen, ¿no? Sí, sí. Qué loco. O sea, es normal ver a niños de 6 7 8. Es como que, pues no les dan, ¿no? Una copa entera, les dan para que prueben un poquito y vayan estando conectados, pero tú ves a niños con 9 años que soplan rapa mejor que tú. Y dices, Wow. uy. Qué loco, ¿no? Wow. Y qué, o sea, qué diferencia hay? Porque yo sé que hay diferente diferencia, por ejemplo, que yo fui a Iquitos, a Perú la Selva, la ceremonia es en la oscuridad, con cánticos, y luego lo hice en Lima, y la Ajá. ceremonia es con fuego durante el día, con cánticos en español, de letras muy bonitas, como que es diferente. ¿Qué diferencia ves tú en todas las ceremonias que has hecho en comparación con esta? Qué difícil es esta pregunta, tío. Yo creo que en esencia todo lo que está bien hecho te lleva a donde tiene que llevar, ¿no? Entonces, no me gusta decir que hay uno mejor que otro.
A mí, en mi percepción de las cosas, lo que tiene la ceremonia Juniquin, que no he o de Brasil, porque también la tienen otras tribus, que no tienen, bueno, que yo no he visto, no quiere decir que no la tengan, pero por ejemplo en Shipibos, ¿no? Es como que los Shipibos se quedan toda la ceremonia en la oscuridad, ¿no? Es desde el principio hasta el final, hay un curandero que te está rezando, te está curando, te está yendo a ti directo, ¿no? Y con los Juni, como yo lo veo, vamos, no, como es una celebración conjunta de la energía que se teje entre todos a través de la vibración y a través de lo que son y que está conectada todo el rato con Yushibu, ¿no? Que es Dios, que es el que está en el comando. Pero sí que te va el payé, que es como el chamán, allí se llama payé, sí que si tú estás súper jodido va a ir a ti, te va a hacer un rezo, te va a hacer alguna cosa, ¿no? Pero no tienes a alguien cantándote directamente, sino que es la propia energía del conjunto la que está trabajando. Y Claro. veo como que es más eso, ¿no? Un trabajo global desde arriba que más uno individual desde aquí. Es así Ajá. un poco como yo lo percibo. Y eso, ¿no? La primera parte tiene su oscuridad en las dos, pero la segunda parte, en la parte de Brasil, es una celebración de la vida y por lo menos en la parte peruana de Shipibo, pues es más quedarte en la oscuridad hasta que se hace de día, ¿no? Ujú. Ok, wow. ¿Qué, qué tan importante ves que sean los cánticos, los ícaros y la danza en una ceremonia? Muchísimo, Ujú. muchísimo. Creo que una persona, por ejemplo, como yo, ¿no? Que se haga el camino de verdad, que esté 15 años, 20 años tomando, entendiendo, compartiendo con ellos. Luego, si ya tiene la vibración, sí la puede llevar a una ceremonia, hacer un rezo en español y traerlo, ¿no? Pero tienes que aprender bien las cosas, tienes que aprender cómo lo hacen ellos, tienes que entender qué significan las cosas, por qué hacen esos rezos, porque el ícaro tiene un sentido y se hace de una manera, pero el rezo Junicuín se hace de otra, ¿no? Mm, Y tiene espacios, tiene lugar para utilizar cada rezo, ¿no? Entonces, cuando tú comprendes la estructura de ellos, que por ejemplo es la primera parte de la ceremonia, es para llamar a la fuerza, la segunda es para celebrar la vida y para llamar a la Mirasao, que es como a la pinta, ¿no? Al poder de las visiones. Y la tercera es una parte de cura, ¿no? Entonces ya luego cuando tú comprendes eso y haces tu propia ceremonia, puedes hacer un primer rezo que sea en español y que estés llamando a las fuerzas y como imitarlo a tu manera, ¿no? Pero siempre respetando la tradición y la raíz que ellos son los guardianes desde hace miles de años, ¿no? Entonces, qué pretensión querer tú hacer algo sin aprender de ellos, ¿no? Con su medicina. A mí por lo exacto. menos me lo parece, ¿no? Luego ya cada uno es libre, pero Sí, porque aquí viene esta pregunta que mucha gente se hace. O sea, ¿qué tienes tú que hacer o cuál es el procedimiento para que tú o tengas el permiso o puedas dar tú una ceremonia de ayahuasca? Porque, por ejemplo, yo puedo dar una ceremonia de honguitos, porque lo he hecho, honguitos y rapé, y con cánticos lo puedo, pero yo no puedo una ceremonia de ayahuasca ni de coña, aún no estoy listo. Pero claro. no sé si tú lo puedes hacer aún o cómo es el procedimiento. A ver, yo creo que es la propia medicina, ¿no? La que a ellos les dice quién va a poder hacerlo y quién no. Pero hoy en día la mayoría de gente lo hace sin permiso, ¿sabes? Que para mí es muy triste. O sea, hay pocas ceremonias hechas por personas occidentales que realmente hayan hecho el trabajo y tengan el permiso. Para mí, hay que primero trabajar y luego compartir. Hay gente que dice, no, yo aprendo compartiendo, pero claro, en ese compartir le estás transmitiendo todos tus miedos, todas tus mierdas, todas tus movidas a los demás hasta que tú aprendes, ¿no? Entonces aprende tú solo en tu casa y cuando hayas aprendido, pues ya sales a compartirles a los demás porque si no les vas a contagiar, ¿no? Porque es el trabajo de la energía, es súper delicado. En una mirada se te va la atención allí, entonces se te va la energía y gestionar todo desde el centro es un tareote, ¿no? Claro. Entonces, yo no creo que haya, ¿no?, un procedimiento estándar para que puedas compartir medicina, ¿no? Sino que tú vayas aprendiendo, ¿no? Entiendas cómo funciona y que ellos pues den el permiso porque te lo han visto, porque lo has pedido y tú te has puesto a estudiar y has demostrado que vales, ¿no? Pero para mí va por que tener permiso, ¿no? De quienes saben hacerlo más que tú simplemente pues te creas que ya puedes. Exacto. Es lo que se dice, a mí me comentaron esto, el camino rojo se llama. El Mm, camino rojo es eso, tienes que probar todas las medicinas, hacerte una purga completa, estar súper alineado para ya sentirte apto para hacer una ceremonia. ajá, ajá. Así es, ¿no? Ok. No conocía esa parte, el camino rojo, ¿no? El camino rojo es también el camino, pues, de la búsqueda de visión, de la danza del sol, ¿no?
Todo esto, Exacto. del Sí, sí. temazcal, del inipi, del tabaco, es un camino muy bonito, Sí, 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 sí. Ese es más Norteamérica. sí, ese es el camino que yo quiero hacer, la verdad, Ajá. Pues personalmente. Este. en América hay muchos lugares guays, ¿eh? Sí. Los indios navajos, ellos viven por allí. Ok, ok. Voy a ver. Porque ya este año ya me vuelvo a Perú para Ajá. adentrarme en este camino. Tengo que. Allí, Es un, allí es nos un- vemos, allí Lo nos vemos, vemos. ¿eh? Sí, Yo vivo en 100%. Perú, tío, yo vivo en Perú. Es verdad, me dijiste. Perfecto, Yo en perfecto. septiembre voy para Perú. Estoy en Pisa, en Cusco. Pues Y aquí pues. como tú te vas a venir a la selva, pues nos vamos juntos desde allí, pillamos el bus y si llegamos juntos. Pues qué bien, tío, que alquilaste una casa ahí en Perú, en Pisac. ¿Cómo así decidiste en Pisac, en Cuzco? ¿Qué es lo que te llamó para estar ahí? Pues es curioso también, ¿no? Porque yo iba para Los Shipibo, yo iba para la selva de Perú y esa era mi intención, ¿no? Como visitarlos y conocerles allí. Y fui a Cusco, estuve 3 semanas en Cusco, no me gustó porque era un poco así demasiado turístico y tal, mucha gente, mucho jaleo. No es que no me gustase, está bonito, pero no era mi lugar, ¿no? Y todo el mundo me decía, tienes que ir a Pisac, tienes que ir a Pisac, tienes que ir a Pisac. Yo ni puto caso. Vinieron mis padres, fuimos a Arequipa, fuimos a ver unos cuantos sitios, tal. Yo intenté como ver cosas para la selva y no salía. Y ya se me acababa la habitación que tenía en Cusco y dije, bueno, voy a ir a Pisac a ver estos pesados que quieren decir todo el mundo con Pisac, Pisac, ¿no? Y fui a Pisac y en efecto, tío, me enamoré de Pisac, de alguna manera. O sea, tiene una doble cara, un poco Pisac, ¿no? Porque por una parte, bueno, es un vórtice espiritual muy fuerte. Entonces, por una parte va gente muy interesante, pero por otra parte está lleno de personas que le mola mucho el rollo New Age espiritual, que para mí es un poco fake, ¿no? En algunos aspectos y que tiene muy buena intención, pero lo que ocurre después con esas cosas, pues no es tan espiritual como parece ser, ¿no? A veces. Eso es mi Claro, percepción de esto, ¿eh? Cada uno que sea libre y que haga lo que quiera. claro, claro, Y, entiendo. pero claro, es que allí estás rodeado de Apus, ¿sabes? Eso fue lo que hizo quedarme en Pisa, que el ver esas Sí, montañas, tío, y decir, yo quiero vivir en esa montaña, ¿sabes? Es que me alucinaba subir ahí, estar solo, ¿sabes? Ver todo el Valle Sagrado y decir, ¡buah! Esto es imposible en España, ¿sabes? O sea, todo está lleno de gente, todo está súper bueno, y sobre todo en Suiza, ¿no? Que era donde yo estaba, porque aquí en España te vas a picos de Europa y sí que encuentras cosas así que estén absolutamente salvajes, ¿no? Pero no hay nada como el Valle Sagrado, tío. Yo estaba en sí, Suiza, en las montañas de Suiza, y es que los espíritus de allí, que son los Apus, existen, ¿no? De verdad. claro. Y, y eso fueron los Apus, fueron los que hicieron que yo me quedase en Pisa. Es que son muy poderosos esos sapos por ahí. Aquí tenemos una compañera que entrevisté en este podcast, Susana Castro, mando un saludo, que Ajá, también vive en Pisac, para que ya ajá, mira, va a tocar la segunda entrevista en persona cuando vaya a visitaros. hacemos los tres. Exacto. Ok, qué bien, qué bien. Y bueno, y de ahí cuéntanos ahora sí, ¿cómo empezó Osel Tribe? ¿Cómo fue todo este proceso, lo que estás haciendo, que es increíble? Pues empezó antes, ¿no? Empezó antes en Pisa, que realmente fue donde decidí materializarlo. Necesitaba un sitio tranquilo para trabajar, lo estaba buscando y lo materialicé. Es decir, yo en un inicio quería ir a la selva, en Cusco me di cuenta de que no tenía que ir a esa selva y busqué un sitio para quedarme y fui a Pisa. Pero Soul Tribe había empezado antes. Em, Había empezado pues poco después de... Yo ya antes de esa ceremonia, cuando llevaba ese año viajando por Portugal, sabía que quería hacer un proyecto que fuera más grande que yo. No sabía por qué ni sabía hacia dónde iba, pero sabía porque yo estaba como haciendo música, ¿no? Entonces era como pues lo típico de tú ser artista, hacerte tus bolos, tus cosas y eso nunca me llenó, no me llenaba el corazón y me gustaba más que pues trabajar, ¿no? Pero no es por donde yo tenía que ir. Mm, Y ahí empezó a labrarse esta idea, ¿no? Y cuando se materializó, bueno, cuando se fue materializando fue al llegar a la selva. Al ver por una parte allí el poder tan potente que hay a nivel de espiritualidad de las personas que hay allí y luego también los problemas que pasan, ¿no? Porque es que cuando tú tienes un río y el río está limpio, pues es muy diferente a que el río esté sucio, ¿no? Para pescar, para beber, para bañarte, para todo. Y claro, yo soy consciente, ¿no? De lo que hace la tecnología de hoy en día y sobre todo el cerebro humano, porque cuando piensas un poco y utilizas la tecnología moderna para aplicarla a la naturaleza, pasan cosas guapísimas, ¿no? sí. Y a mí me flipa, siempre me flipa construir cosas, estar con las plantas, hacer cosas, ¿no? Entonces, me motivó a hacer Soul Tribe eso mezclado con la gran enseñanza, ¿no? Que yo recibí allí en la selva y cómo aprendí lo importante de la vida, bueno, y sigo aprendiendo, ¿no?
pero en ese momento me di cuenta, ¿no? De que había muchas cosas que yo consideraba como verdad, pues que no estaban alineadas con la verdad más profunda que yo puedo sentir, incluso después de años que llevaba, ¿no? De superación personal. Entonces, ver este nivel de conciencia, que para mí era todavía más profundo a lo que yo estoy acostumbrado a través de estos rezos, estos cánticos y cosas que no se pueden pensar, sino que solo vienen a través de la energía y tú solo te puedes entregar a ellas, agachar la cabeza y decir, Dios, esto es más grande que yo y solo puedo confiar, ¿sabes?, en qué está pasando. Exacto. Eso fue lo que me regaló tanta humildad, ¿no? También de decir, joder, si es que no tengo ni puta idea de nada, tío. ¿Y qué puedo hacer con mi tiempo mejor que ponerlo a servicio de esto, ¿no? Y además para mí el poder estar allí con ellos, me dejan quedarme el tiempo que quiera, vivir, es como un sueño, ¿sabes? No hay ni un ruido, no hay ni una luz, no hay nada que no sea la naturaleza. Y eso fue lo que me hizo iniciar el proyecto, ¿no? La mezcla de la cura con la potencia de la medicina que yo vi allí y la necesidad también que hay allí de llevar algunas cositas. De ayudar, exacto. Wow, claro, te vino la responsabilidad de enseñar todo eso tan sagrado que existe, que la gente está un poco perdida y cada vez más gente se interesa para saber mostrar el camino correcto con el respeto que se merece. Qué Así bien, es, qué bueno, qué así bueno. es. Y también en cuanto a proteger a las personas que llevas, ¿no? Porque hay tradiciones, no estoy hablando de la Juni Queen, es en la que menos lo he visto, aunque supongo que habrá también, pero que como pues los pueblos viven en pobreza, ¿no? Cuando va un gringo, una persona a Europa, de Occidente, pues algunos utilizan magia negra para que sigan yendo más veces, ¿no? Wow. Entonces, sí, eso pasa bastante. Entonces, pues no es culpa de ellos, porque ellos están en un estado de pobreza, han sido marginados, han sido súper maltratados, ¿no? Por nosotros. Yo no les culpo por hacer eso, pero sí que quiero proteger, ¿no? A las personas que lleven, pues que vayan a lugares que de verdad la intención de las personas que rezan, pues sea curar y obviamente mejorar su comunidad, ¿no? Pero no desde el embrujar a las personas, sino desde el curarlas de verdad. Eso es. Y, Así es. en Bueno, fin, pues hablemos eh, ahora del el retiro. El retiro que viene, esto saldrá creo que por mayo. ajá, Ahora, este 2026, vas a hacer un retiro en julio ujú. en Brasil, en Río Grande. Río Y Branco, Río Branco, perdón. Río no Branco. hay problema. Sí, que, bueno, yo soy tu closer aquí ayudándote Eh, a crecer la comunidad. Vivan los clústers conscientes. Los closers conscientes, ese es el propósito de crearla, ¿no? Lo que me he dado cuenta es que hay mucha gente de 50 60 años interesada en esto, ¿eh? Como que, Sí, tío. wow. Y yo me Sí. pregunto por qué. Y me dicen, no, porque toda mi vida no he hecho nada y ahora que me siento libre, que soy jubilado o lo que sea, ya me están llamando esto. Y yo, wow, Ah, qué bonito que se crea ahí una comunidad de todas las edades. Cuenta un poquito este retiro, cómo nació, qué planes hay. pues nació como te estaba contando, ¿no? Con la idea de decir, tenemos que compartir esta cura, porque es que, por lo menos en alguna de las personas que estén allí, sobre todo en los lideranzas, yo sé que ellos tienen como misión la cura de la humanidad, y para mí eso es algo muy potente, ¿sabes? O sea, nadie se dedica a eso de verdad. La gente mira por sí mismo, por el dinero y eso, pero allí se sabe que la medicina está haciendo un trabajo importante, ¿no? Entonces, eso es lo que ha motivado, ¿no? El inicio del proyecto y pues junto a las cosas que te compartí antes. ¿Y cuál era exactamente la pregunta? Perdón. Sí, ¿qué planes hay? Es ir unos 11 días, ¿no? En julio. Ajá. Sí, Hacer diferentes ceremonias con plantas, y bueno, cuenta un poquito. vale, pues sí, un poquito. El retiro va a ser eso, ¿no? Como 11 días allí en la selva, en el centro de dieta, que es un lugar en mitad de la selva. Y está como muy tranquilito, ¿no? Es un lugar que es para eso, para ir a sanar, para ir a curar y para ir a hacer dieta, que no es exactamente lo que vamos a hacer ahora, pero es un proceso de alguna manera parecido, ¿no? Se va a hacer una ceremonia cada 2 días, una ceremonia de ayahuasca, y en las mismas ceremonias de ayahuasca pues se utilizan otras medicinas, ¿no? Como el rapé o la sananga. Yo no sé si, pues tú sí que lo conoces más o menos, ¿no? Pero puedo explicar un poco, ¿no? Por si hay personas Sí, que no conozcan estas medicinas, ¿no? En la tradición de la selva, en la Juniquín por lo menos, sobre todo hay 1.000 millones de plantas medicinales, ¿no? Pero en lo que es medicina, proceso de medicina de plantas de poder, utilizan la ayahuasca, que es la mezcla de la liana con la chacruna, y se bebe, ¿no? Entonces esa es una medicina que al tomarla pues puedes purgar, ya sea vomitando, ya sea por abajo cagando, o eso, purgar de una de esas dos maneras, ¿no? Entonces se purga el aparato digestivo. Luego tienen el rapé.
El rapé está hecho con tabaco, ¿no? El tabaco en realidad es la primera medicina de todas. Lo que pasa es que los españoles fuimos allí, nos llevamos el tabaco y nos lo empezamos a tragar a los pulmones, a hacerlo industrial y todo eso, pero allí nadie lo utiliza así, ¿no? Se utiliza como Mm, el rapé y de otras maneras. Y, y el tabaco no es malo, el tabaco es una super medicina, el problema es cómo la hemos utilizado aquí, ¿no? mm, Pero el rapé es la mezcla de la planta de tabaco, lo que es una planta, la hoja la dejan secar, se pulveriza, se hace polvo a mano y luego se mezcla con cenizas de plantas. Las cenizas de plantas o árboles, cada una tiene una propiedad. Entonces tienes un rapé pues, que vale para mejorar la longevidad, otro te da fuerza, otro vale para meditación, otro para conexión, otro... Cada uno tiene una utilidad diferente, ¿no? En función de la cantidad de tabaco que tiene y de con qué ceniza está mezclado. mm. Entonces el rape se sopla por la nariz y es para mejorar bueno, es para muchas cosas, ¿no? Te vale para quitarte el dolor de cabeza, para Sí. tratar sinusitis, para centrarte, para entrar a estados de meditación, para conectar con arriba. Depende de la intención y del tipo de rape, pues te puede llevar a muchos sitios diferentes. Pero también es una limpieza de las vías respiratorias, ¿no? Si tienes conglomeración de mocos o aquí líos, pues te lo quita bastante. Entonces tenemos la ayahuasca que va por la barriga, ¿no? El rapé que va por las vías respiratorias y la sananga que es un colirio para los ojos. ¿La has probado, la sananga? Sí, 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 lo he probado. Fuertecita, ¿no? Sí, como que arde un poco, pero sí, sí, sí te limpia todo lo que vemos todo el rato en las redes sociales, tantas cosas que te limpia un poco la visión, ¿no? Y es algo muy bonito. Mm. Sí, así es, ¿no? Son medicinas que duelen, ¿no? En plan, cuando te estás pasando el proceso de ayahuasca es doloroso o difícil, ¿no? Más que doloroso. Y la sananga te escuece bastante, ¿no? Al limpiar los ojos escuece un montón, ¿no? Pero es igual, es para limpiar la visión, se utiliza para cazar mejor, para ver mejor, ¿no? Y no es solamente a nivel físico, sino a nivel... No hace falta ni llamarlo espiritual, yo creo, ¿no? A nivel mental hace que no puedas tener pensamientos malos. Tú te echas sananga y con cómo estás pasando eso, todos los pensamientos se te van, ¿no? Entonces, aunque no quieras, te pones en el centro porque no hay otra, no hay cojones. Duele Exacto. tanto que, que no hay otra. Y, Así es. y son como las Y tres principales, ¿no? y Y el el cambó, Cambó. ¿no? Cuéntame Ahí del vamos a... Cambó. Eso, Cambó sí que no he hecho y quiero hacer el sapito, el famoso sapito. Cuenta a la gente que no sepa. Pues el cambó es una rana que en su idioma se llama capú. Y es una rana que la capturas, no hay que matarla, y le quitas el veneno, ¿no? Y luego la sueltas y vuelve a generar ese veneno. Entonces, el veneno de esa rana tiene una serie de propiedades, ¿no? Que son sobre todo purificadoras y limpiadoras, ¿eh? El objetivo es como lo utilizaban ellos antiguamente, antes de ir a cazar también, se ponían el cambo y vale para mejorar la visión, para agudizar los sentidos, ¿no? Que en realidad lo que haces es echar un montón de cosas que no tienen que estar en tu cuerpo. ¿Y cómo funciona? Se quema en el brazo, se hacen unos puntitos en el brazo que se queman y en esa quemadura se aplica el cambo. Antes de eso, tú debes haber bebido un poco de... Allí es con caizuma. Caizuma es agua con maíz, no es solo agua, sino que es agua que se mezcla con maíz y se queda como... No llega a papilla, es como un colacao de maíz que está buenísimo además, ¿sabes? Que te entra muy bien. Entonces, cuando eso lo tienes en el cuerpo, se te aplica el cambo y el cambo hace efecto con el líquido, con el agua, se activa y tú vomitas todas las cosas que tienes que vomitar en ese momento, ¿no? Y a través de vomitar eso, que también es un proceso duro, te hinchas, pasan cosas heavies, incluso si... A mí me pasó desmayarme y perder el conocimiento, ¿no? Y ahí Uf. viajas y pasan cosas también potentes. Y, y eso, vomitas todo y luego es como un... ¡buah! Como que te quedas muy liberado, ¿no? Después de Sí, eso he hacerlo. escuchado, que después de eso te quedas como un superhumano, estás como que súper atento a todo, te sientes fuerte, eso con velocidad, mejor visión. Qué locura, Sí, ¿eh? sí. Al principio yo creo que te sientes muy como... "Uf", pero luego ya sí te despiertas y es como... ¡guau! Superpoderes, ¿no? Sí, ok, qué guay. Ok, entonces van a hacer todas esas medicinas estos 11 días y Sí. también la meta, como me comentaste, es ayudar también a esas aldeas a que tengan mejor agua, una granja. ¿Qué planes tienes? Pues mira, lo primero que estamos haciendo, que ya está en orden, justo hoy les hemos enviado los primeros 1.000 euros, es para comprar 100 pollos
construir un cercado donde pueden estar los pollos y alimentación para los pollos. Porque uno de los mayores problemas que tienen es comida, no hay comida suficiente, ¿no? Mm. Entonces, en esa aldea viven 250 personas. Mi idea es conseguir tener 500 pollos, pero es muchísimo, 500 pollos, entonces hay que construir todo e ir poco a poco, ¿no? Entonces, en esta primera vamos a hacer 100. Y la idea es esa, ¿no? Pues mejorar la parte de alimentación, la parte de infraestructura, plantar árboles en el Amazonas, es otra de las cositas que queremos hacer. Uf, qué guay. Sí, justo y hablaba de eso también, ¿no? Y, y si da el dinero, que no sé si va a dar esta vez, pero si da, llevar a una persona que sea experta en bioconstrucción para enseñarles a hacer casas con los materiales de allí, que se pueden hacer casas mucho más baratas de las que hacen ellos, pues aprovechando, ¿no? Las Claro, cosas de la el selva. barro, todo lo que se encuentra por ahí. Barro, cañas, hay un montón de cosas que si las sabes mezclar bien, puedes hacer estructuras muy, muy buenas. Sí, sí, sí. Wow, 250 personas hay, bastante. Sí, Eh, es grande la aldea. Ok, qué bien. Es que, qué misión tan bonita que tienes de ayudar a esta gente que en sí están viviendo en un estado de conciencia superior a nosotros. Y creo que están bien incluso sin mezclarse con la sociedad, pongamos, pero sí necesitan un poco de nuestra ayuda para tener un poco mejor de agua potable. ¿Y cómo hacen por la noche? Todos por fuego, con fuego, supongo. Sí, fuego, velas y a oscuras a las 8 y a dormir, ¿sabes? Suele ser así. Y eso es una de las cosas, ¿no? Que dicen, joder, es que quiero trabajar de noche y no puedo, porque no veo y me tengo que ir a dormir esto. Y con respecto a lo que has dicho, me gustaría puntualizar algo, ¿vale? Porque por desgracia ya ha habido mucha mezcla, ¿no? Con el hombre occidental. Entonces ha llegado el alcohol, ha pasado una cosa aquí cuando me enteré quería asesinarlos, pero claro, me asesinan a mí ellos antes. Pero es que los narcotraficantes fueron allí y les vendieron marihuana con cocaína en base como si fuera solo marihuana. Entonces ha habido mucha gente que se ha hecho adicta a la coca en base porque les han engañado. Y claro, ellos no entienden ni siquiera lo que es la coca en base. Solo han entendido que hay una sustancia que pensaban que era marihuana, pero no es. Y que pues al fumarla les pasan cosas que al principio les gustaban, pero luego ya pues se ha llevado a lugares muy feos, ¿no? Tú sabes a dónde llevan las drogas y más en estados donde no hay mucho dinero. Claro, Entonces eso ha llevado a que haya algunos problemas que en esta aldea a la que vamos no hay, no existen, pero que sí que ha habido gente a que a lo mejor ha tonteado con el alcohol, con las drogas y eso, ¿no? Entonces eso es parte también de la misión que yo he visto, ¿no? Es decir, todavía queda esta sabiduría ancestral y veo a seres humanos que están clarísimamente por encima en consciencia y para mí eso es lo más importante de la Tierra ahora mismo, ¿no? Y a la vez la tristeza de ver cómo se ha ido destruyendo todo por culpa de personas egoístas, ¿no? Al final, que solo quieren dinero, mirar por sí mismas y todo esto les da igual. claro. Entonces, puedes encontrar eso. Pero yo no he visto a nadie borracho, por ejemplo, ¿sabes? Ni he visto a nadie drogado. Pero sí he visto restos, ¿no? De lo que puede quedar de eso. Y... Hay no sé cómo se llama, pero hay algo que es una bebida que luego se fermenta, que es con la saliva, que es que lo muerden y Ah, escupen, y los hombres lo hacen y eso se fermenta y genera alcohol. ¿Has visto eso? no, eso no lo tienen allí. Allí tienen No, una que se fermenta, pero no es con escupitajos, ventaja. es la caizuma que te he dicho antes. La dejan fermentar y se convierte en Kaisuma Forchi, que es fuerte en portugués. Entonces esa Kaisuma fuerte es como su bebida alcohólica, pero esa no emborracha, bebes un poco y es como el pulque. Bueno, el pulque igual sí te emborracha un poco en México, pero que no te emborrachas como el alcohol normal, ¿sabes? Claro, claro. El problema es que o sea, es que nosotros vamos muy profundo a la aldea, entonces allí no ha llegado casi, pero cuando sales un poco de la aldea sí que ves los restos, ¿no? Bueno, hay como 40 aldeas, pero cuando estás en las dos primeras, ¿no? Que están al lado de las ciudades, de la civilización, se nota mucho más ese contacto, ¿no? Con lo occidental, que obviamente tiene cosas buenas y malas, pero muchas malas, sin duda. Claro. Ok. Wow, hermano, pues vaya camino que has empezado ¿Dónde me he metido, eh? y estás ahí metiéndote. Te admiro bastante por lo que estás haciendo, tío, la verdad. Gracias, hermano. Tienes un corazón muy grande y lo que te doy es fuerzas. Intentaré ayudarte lo más que pueda en este propósito porque siento que es algo súper útil para mantener raíces y culturas en la humanidad que si no, sí, el capitalismo va atacando por todas partes y el Amazonas es algo sagrado que hay que mantener. Justo hablé con una persona que está interesada en venir, que me dijo Ajá. ella que, dice, yo siento que la vida no empezó en África, empezó en el Amazonas.
que venimos del Amazonas todos, ¿no? En A África mí me ha igual. pasado algo parecido, tío. Sí, ¿no? Yo creo que No sé, también, ¿eh? no sé explicarlo, hermano, pero sí que me acuerdo de una visión que tuve en una noche de medicina, en la Giboya precisamente, danzando, que me apareció el espíritu de la selva y me dijo, tranquilo, que ya has llegado, ya estás en casa. Pues tampoco he entendido del todo todavía eso. Por eso tengo que volver, ¿sabes? A Exacto. comprender qué cojones significa Sí, eso y a seguir sí, es que el camino, porque aprendiendo. a veces yo que he hecho ayahuasca varias veces me dicen, ah, pero lo haces porque te gusta y tal. Y yo, no, 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 no. Se va a trabajar algo y a entender. Y no es que me guste, se va a sufrir también, ¿sabes? O sea, a veces no, pero a veces sí, uf, te tumba y te tumba la semana como que, uf, pensando en ti, Sí. pero es lo bonito, ¿no? De este camino de sanación. Y bueno, Fede, pues gracias por tu tiempo. Quisiera que digas unas palabras, unas últimas palabras para tus seguidores, para tus nuevos seguidores, algo de motivación de todo lo que estás haciendo para que entiendan y comprendan tu camino y que si les interesa que se unan. Vale, pues bueno, lo primero me gustaría reagradecerte por el espacio, por haber creado esto. Me parece súper interesante y me encanta que se mezcle la consciencia con diferentes cosas, porque todo se puede hacer de manera consciente. Tú eres visionario en eso. Así que gracias a ti por apoyar al proyecto, por estar creando esto y por ser parte. Y a la gente, pues sobre todo les diría, ¿no? A las personas que quieran explorar el camino de la medicina, que lo hagan cuando sientan el llamado, cuando tengan algo dentro, que quieran hacerlo, lo busquen y busquen un espacio para hacerlo bien, porque es un camino mágico, maravilloso, pero puede ser peligroso. Si no lo haces de la manera adecuada, con las personas adecuadas, se puede convertir en algo que no sea beneficioso para la conciencia. Entonces hay que tenerles muchísimo respeto, muchísimo amor y muchísima confianza a la vez, para que funcionen bien. Y bueno, que si alguien se quiere venir a alguno de nuestros viajes, pues bienvenidos también. Van a ser muy divertidos, van a pasar muchas cosas. Y poco más por aquí. Que bueno, o sea, va a ser este en julio y luego, ¿sabes alguna fecha del próximo, no? El año que viene. Este año vamos a hacer solo uno, vamos a llevar a un filmmaker, vamos a hacer unos buenos vídeos, vamos a hacer un mini documental, vamos a ver qué tal rueda todo. Vamos a guardar un poco de dinero también de publicidad para el año que viene. Y el proyecto acaba de echar a rodar, ¿no? Pero la idea es que todos los años haya mínimo uno, ¿no? Y si empieza a haber gente para hacer dos o tres, pues se harán también. Qué bueno, qué bonito, hermano. Bueno, pues muchas gracias, mi gente. Si les ha gustado, denle like, comparten y envíenselo a las personas que están interesados en este camino espiritual de ayudar a las personas. Nos vemos. Muchas gracias, hermano, cuídate.